Buenas tardes, bienvenida un día más, Mariola, a nuestros estudios para volver a hablar de nuestro pasado. Si hace poco les pusimos un programa de Regreso al Pasado donde hablábamos de esos títulos que habían marcado nuestra infancia, incluso nuestra preadolescencia o adolescencia, vamos a hablarles esta vez, en esta ocasión, también de literatura de esa época, pero otro tipo de literatura, como eran los cómics, ¿verdad? Sí, Bienvenida. Bueno, pues es verdad, no nos hemos saludado. Muchas gracias. Sí, efectivamente, los cómics, que bueno, que es que ahora lo moderno es decir cómics, pero de toda la vida han sido tebeos. Aquí los hemos conocido como tebeos. Pero también había libros ilustrados, entonces el otro día también enseñamos alguno, y a mí me gustaría empezar a recordar por este libro que es de los más antiguos que tengo yo, que es una edición ilustrada por Ediciones Toray, que era una editorial que publicaba, muy antigua, yo creo que publicaba cosas de los años 40, 50 y demás, y ahí empezaron muchos dibujantes y sobre todo femeninas, como fue María Pascual. En esta edición, que son los nuevos cuentos de Grimm, eran cuentos de Grimm ilustrados por María Pascual, que yo creo que a todo el mundo le puede sonar o le puede recordar este tipo de dibujos que hacía María. Como se ve, el texto era muy básico y muy pequeñito y era todo ilustraciones que bueno, pues eran de María Pascual, que en su día, bueno, yo creo que ilustró todos los cuentos troquelados de los años 50, los dibujó ella, los ilustró ella. Y luego hizo ediciones así, e ilustró muchísimos cuentos y muchísimos otros libros de historias infantiles y juveniles, y sus trazos yo creo que son muy reconocibles y a la gente seguro que le suenan. María Pascual, pues yo creo que fue la primera, la que abrió el camino a otras muchas ilustradores y ilustradoras sobre todo. Luego hablaremos de Purita Campos, que están ahí más o menos. Pero nos quedamos un poquito en la infancia, todavía más infantil. Más infantil, y vamos a hablar de eso. Y nos vamos a la infancia más infantil de mi generación y de la de mis padres. La de los años 50, 40, no, 50 porque por ejemplo la revista Pulgarcito salió en los años 50, y yo aquí tengo un ejemplar, que esto es una joya ya de museo, de una de mis tías, pero bueno, mi padre y mis tías todavía conservan muchos libros y tebeos de la época, y este es un ejemplar de la revista Pulgarcito. Y por ejemplo aquí en esta portada tenemos a las hermanas Gilda, ni más ni menos, que son de Manuel Vázquez, de Anacleto, en fin, otros muchos personajes, la abuelita Paz y todo eso. Y bueno, pues aquí se juntaban, en esta revista Pulgarcito se juntaban todos los grandes del tebeo español, como Vázquez, como Francisco Ibáñez, como José Escobar de Zipizape, yo qué sé, un montón, Peñarroya, en fin, todos los grandes de aquella época. Y entre los que hemos nombrado, que son Francisco Ibáñez y José Escobar, pues tenemos a sus creaciones pues más conocidas. Zipizape, con estas colecciones de la editorial Bruguera, la colección Olé, que bueno, que ahí encontrabas a todos los grandes personajes de los tebeos, como Zipizape, Mortadelo, hacían extras de verano, que bueno, igual las portadas son pues eso, de José Escobar, pero luego las ilustraban otros dibujantes. Entonces aquí se juntaban historietas de todo el mundo, incluso historias o cuentos, según eran especiales o demás. Entonces, bueno, aquí leíamos desde Zipizape a cualquier otro personaje de tebeo de aquella época. Estos eran monográficos de Zipizape. Estas eran. Me he traído esto porque para mí es mi preferido. Tiene las historietas que más, no sé, que más me gustaban. Entonces, bueno, pues como se ve, eran todas de Zipizape.
de José Escobar, que bueno, fue un grande, fue el creador de ellos, de Carpanta, en fin, de muchos otros personajes que marcaron yo creo que también la infancia. Y luego queda los más famosos del mundo, yo creo, porque son los de Mortadelo y Filemón, del maestro Francisco Ibáñez, que sigue ahí, al pie del cañón, esperando a que le den el Princesa de Asturias o el Nobel, si se apura, porque yo creo que Francisco Ibáñez nos enseñó a leer a través de Mortadelo y Filemón y de todos sus personajes, que son 50.000, Rompetechos, el Botón es Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, no sé, es que son tantos, trabaja tanto, sigue ahí al pie del cañón, yo creo que ya un poquito menos, pero bueno, lo que tiene Francisco Ibáñez es, no sé, para el mérito del trabajo desde luego ya lo tiene, pero sobre todo porque yo creo que nos enseñó a leer con las historias sobre todo de Mortadelo y Filemón, que yo creo que es el cómic español que más se ha vendido, que más se ha traducido. Está a la altura de grandes como pueden ser Hergé con su Tintín o Goscinny con Asterix y Obelix, pero como nosotros aquí en España siempre nos vendemos menos. Menos, sí, le damos menos valor a... Menos valor a lo que tenemos, y resulta que don Francisco Ibáñez sigue ahí y es de lo más en el tebeo español, en el tebeo. El cómic lo dejamos por otro lado. Voy a mostrar una curiosidad que cuando ha dado la vuelta a Mariola al tebeo, y es que miren ustedes lo que costaba este tebeo. Eran 100 pesetas. Sí. Nosotros, bueno, pero justo ahí, en este ejemplar, que es una edición de 1964, 57 años tiene el tebeo, y viene ahí 3,50, 3 pesetas con 50 céntimos. O sea que ha llovido un rato. Sí, sí, sí. Y yo creo que lo más emocionante era cuando los comprábamos. Exacto. ¿Verdad? Y cuando los cambiabas, y cuando los ya te los habías leído y podías cambiarlo con otro amigo, con otro saber. ¿Y tú cuál tienes? Y yo tengo este, y cambiarlos y comprarlos. Juntar el dinero para comprarte el tebeo que había salido era... Yo lo que más recuerdo era que, sobre todo, mi padre cuando nos llevaba a Madrid, claro, aquí había menos kioscos, se veían muchos menos tebeos. Y ahora también han desaparecido ya de los kioscos, pero ahora ya solo se encuentran en librerías especializadas, en compilaciones, en volúmenes y tal. Sí, se reeditan cada X tiempo, pero ya no los encuentras como los encontrabas en cualquier kiosco. En cualquier kiosco. Y yo recuerdo, sobre todo, para mí uno de mis mejores recuerdos de la infancia era que cuando íbamos a Madrid, nos íbamos con mis padres, nos llevaban, y ahí en el kiosco mi padre nos compraba un tebeo siempre. Entonces, uno de mis recuerdos también es Esther, comprarlo porque no lo encontraba aquí en La Solana, y sí que lo encontrábamos en el kiosco que había en la estación de tren de Manzanares. Si ustedes echan la vista atrás, cuando pasabas al hall de la estación de tren, a mano izquierda había un puesto, un kiosco de prensa, y ahí estaba siempre Esther. Sí, bueno, es que Esther, vamos a Esther, porque estamos hablando también de, pues si decimos de Francisco Ibáñez en Mortadelo y Filemón, tenemos a Purita Campos, que es la creadora de Esther. Purita Campos, como ya he comentado con María Pascual, es coetánea, más o menos, de la época, y pues es yo creo que el nombre más representativo de la ilustración infantil y juvenil, sobre todo juvenil, con su creación más eterna, que es Esther. Entonces, bueno, creo también, tenía otros personajes, Hannah, Candy, pero el más, Gina también, pero el más especial es Esther. Entonces, lo bueno que tiene Purita Campos es que yo creo que revoluciona el tema de la ilustración, de cómo se ilustraba, porque tiene trazos como modernizó toda la ilustración que había en esa época, y entonces hizo unos trazos y unos dibujos muy reconocibles y muy particulares, con mucha frescura, no sé, le dio otro aire, porque además contaba las historias de una niña que era inglesa,
porque Purita Campos estuvo en Inglaterra, estuvo en Londres formándose, y allí adquirió, aparte de la técnica, pues ambientó esas historias, creó un personaje muy moderno que salía con sus amigas, aunque estaba en el colegio y en el instituto, pero claro, vivía en Londres. Se subía a aquellos autobuses de 2 pisos, salía con pandillas de chicos y chicas y estaba siempre locamente enamorada de Juanito, con su mejor amiga Rita, y le pasaban muchísimas aventuras. Y entonces, bueno, pues es también lo que decíamos el otro día, yo creo que Esther es un personaje ya temporal, como Mortadelo y Filemón. Entonces, Esther, ahora hay estos volúmenes, bueno, en 2006 se hizo una nueva edición, Purita sacó una nueva, redefinió al personaje y la hizo ya mayor, le puso 30 y tantos años, estaba divorciada, tenía una hija adolescente y sacó nuevas historias de Esther, pero ya con la edad de sus lectoras, con la edad de sus lectoras, o más o menos en la edad. Y también tuvo un éxito, pues claro, todas las lectoras que habíamos crecido, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasará a Esther con 30 y tantos años? ¿Conseguirá por fin a Juanito? Entonces, bueno, pues también tuvo mucho éxito y se han vuelto a reeditar. Purita falleció hace 2 años y yo creo que nos quedamos un poco huérfanas de todo aquello, pero bueno, siempre nos quedará Esther. Sí. Esther, sobre todo, sus aventuras se vendían en libros así o en tebeos y también en compilaciones como esta de Lili, que Lili era, como ponía aquí, revista juvenil femenina. Que bueno, efectivamente estaba destinado al público más pues a las niñas, entre infancia, infantil y juvenil, y preadolescentes y adolescentes. Yo esto lo leía con 10 y 11 años y mayor, y lo sigo leyendo y me siguen encantando. Y aquí, por ejemplo, Lili, que es un personaje también muy reconocido, que ya que estamos dando un repaso, pues Lili era un personaje de Roberto Segura. Roberto Segura también es un dibujante muy famoso. También tiene varios personajes conocidos como Rigoberto Picaporte, solterón de mucho porte. y creó también personajes femeninos como Lili y Piluca. Y entonces pues también iban destinados un poco al público más femenino y aparecían en tebeos como este, que bueno, pues reunían muchísimos números de Lili y muchísimas otras historias, tanto de dibujantes, ilustradores nacionales como de Purita Campos como internacionales, italianos o americanos, ingleses y demás. Entonces, bueno, estaba muy bien y bueno, pues esto es un poco el repaso al tebeo de nuestra época. Es que, bueno, había muchísimo más, pero no nos da tiempo. Lo que sí que me gustaría acabar es, como hace poco hablé de la serie de Blacksad, que salía su último número, ahora en octubre saldrá, pues aquí tenemos la serie de Blacksad. Como estuve contando que era una historia negra, es un cómic, este sí es cómic, o mejor dicho, ahora novela gráfica. Ahora se llaman novelas gráficas porque cuentan solo una única historia, entonces se llaman así, novelas gráficas, y son, esta está creada por Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que es el que pone el dibujo. Juan Díaz Canales pone el texto y Juanjo Guarnido pone los dibujos. Y son, como vemos, pues a ver, aquí está el gatito, aquí está Blacksad, y son, como vemos, tienen un trazo muy de Disney, tienen un toque muy de Disney, pero las historias son muy oscuras. Por ejemplo, se ve aquí también. Entonces, John Blacksad es un gatito de los años 50, un detective, y se dedica a investigar casos bastante oscuros. Entonces quería traerlo como muestra, por si a alguien luego le gusta y está interesado. Este fue el primer título, que se llama Un lugar entre las sombras, y si quiere empezar con la saga, este es el primero. Así que, en fin, yo creo que nos hemos ido, damos saltos en el tiempo,
pero todo, para ver cómo ha evolucionado también todo el tema desde los tebeos de 1964 que hemos conocido a los que podemos encontrar ahora. Hasta lo que se puede encontrar ahora, ¿eh? Entonces, bueno, ha cambiado mucho el mundo del tebeo y del cómic, pero yo creo que siguen aportando la misma diversión y yo creo que la misma admiración por los buenos ilustradores y dibujantes que hay. Pues muchas gracias una vez más. Pues muchas de nada y hasta la próxima.